en estas reuniones me pongo una gota, pues si no quedo con... Sí, con la vista. Uf. No, saludarlas y saludarlos a todos, a todas. Buenas tardes, que se van sumando de a poquito. Contarles que en el espacio del campus virtual del Diploma Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas, que se llama Espacio de Encuentros, hemos ido subiendo los encuentros anteriores para que los puedan ir viendo, conforme del último al primero. Ahí van a ir apareciendo los videos si los quieren volver a ver o si no pudieron estar en alguno de los encuentros, ahí están quedando los videos residuales, ¿sí? Bueno, Jorge, Daniel, Eduardo, cuando ustedes digan, largamos. Largamos. Bueno, ya está grabando, está corriendo la... Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a Eduardo Crespo, nuestro querido profesor, que siempre nos acompaña todos los años. Ahora Jorge lo va a presentar y por supuesto también este conversatorio se va a dar con nuestro profesor y director del área de Estado y Políticas Públicas, Daniel García Delgado. Así que hacia el final abrimos un espacio de intercambio, como solemos hacer siempre. Este es nuestro 10º conversatorio y vamos por más. Tenemos distintos temas y en este caso un invitado muy especial, que es Eduardo Crespo, especialista en geopolítica, con un doble perfil, como les comentábamos el viernes anterior, tanto en el área de la ciencia política como de la economía. Así que, bueno, tenemos ya pensadas algunas preguntas para hacerte, Eduardo, pero quedará al final. Quizás tenemos suerte y nos la contestas en tu charla y en este encuentro y en esta conversación que vas a tener con Daniel. No sé, Jorge, vos si querés también... No, brevemente, lo que quería decir es que, digamos, estos conversatorios que supuestamente eran en debate, que de hecho lo son, ya son una área de consulta académica de los alumnos, por la calidad, digamos, de los encuentros, ¿no? Va más allá que un debate, y esto está muy interesante, y por eso tuvimos que subirlo no solo al área, sino también, digamos, a la posibilidad de que puedan seguir consultando a los alumnos, así que es muy importante. Así que por mi parte, como hacemos siempre, va a empezar Daniel y después Eduardo esbozando alguna temática, después abrimos a preguntas, consultas, debate. ¿Te parece, Cris? Sí, por supuesto. Daniel, todo suyo. No se escucha, ¿eh? Desmutearte, Daniel. Desmuteate. ¿Ahora se escucha? Bien. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias a Cristina y a Jorge por la invitación. Ahí lo veo también a Alejandro Casalí, con el cual hoy intercambiamos algunas ideas. Así que muy agradecido por estar en este conversatorio que intenta iluminar temas muy cruciales de nuestro tiempo y de este año en particular, como es la geopolítica y la economía en un contexto de pandemia. Es este año en que ha cambiado todo. Y entonces yo voy a tratar de desarrollar 7 ideas para iniciar un debate. Es decir, que están las ideas, pero no del todo afirmaciones, sino como interrogantes a definir entre todos. La primera es que efectivamente este año es una complejidad, de una incertidumbre y una crisis como pocas veces se ha dado en la historia, y es una conjunción, por un lado, de una crisis económica mundial, similar o peor a la del 30, que es potenciada por la pandemia, con caídas drásticas del PBI que alcanzan el 19%, creo que en la Argentina, para este año, el 13% del desempleo llega, el intercambio comercial mundial cae, también los transportes, los viajes, es el fin de la hiperglobalización a que estábamos tan acostumbrados. En esta época estábamos pensando a ver qué viaje, a dónde voy a ir, en qué lugar voy a veranear. That is the end. Obviamente no son todos perdedores, hay algunos ganadores, y asombra ver la cifra
de las plataformas, del capitalismo de plataformas, de los supermillonarios, particularmente en Estados Unidos, en que uno tiene más información, en que más crisis hay, mayores ganancias parecen tener. Ahora bien, esta crisis económica mundial ha modificado la economía política predominante hasta este año. ¿Cuál era? La de la austeridad, la prudencia fiscal, la ortodoxia y el mundo neoliberal que hegemonizaban, quizá cuestionados un poco por el malestar y la desigualdad que crecientemente estaban generando. Ahora es la pandemia que sí viene, digamos, y había algunos intelectuales que también criticaban eso, pero la pandemia sí viene a cuestionar este modelo, a detonar la irresolución de la crisis capitalista del 2008, en que ya estaba en ciernes una decisión muy fuerte del capitalismo financiero y del capitalismo real, de las tecnocracias, de los bancos centrales y de los capitalismos de la forma y la economía real. Y pone de relieve y empieza a dar lugar a otra economía política. Es como si estuviéramos en el 30 y estuviéramos en los albores del keynesianismo, pero no es que es otra cosa que pone en crisis el modelo de financiarización y empiezan a surgir mayor importancia de los estados, modelos menos especulativos y que enfatizan lo productivo, el valor agregado, una preocupación mayor por la desigualdad, el ambiente, como una economía política que podemos pensar que tal vez es más momentánea o si es más permanente. Para mí no, está inaugurando otra época, otra realidad en la que ya nada será igual. Entonces sí creo que hay una bisagra en la economía política que era hegemónica hasta este año, hasta marzo de este año, en que se declaró la pandemia, y la que empieza lentamente a surgir de los estados nacionales. Segunda idea. Es también la crisis del modelo de globalización multipolar de libre mercado, por una desglobalización que inicia Trump, el Brexit, que pone en crisis el multilateralismo de la ONU, que pito toca, no sé qué se resuelve ahí ahora, el Banco Mundial, la OMC, el FMI, y donde predomina una lógica de sanciones, imposiciones sobre la del libre mercado, y al mismo tiempo la crisis, y lo hablábamos, la declaración de Estados Unidos, tanto en el plano interno, en que uno no sabe muy bien cómo va a resolver las elecciones de noviembre de este año, si van a aceptar las reglas del juego o no, pero también en su lógica imperial y poder blando, el desprestigio que tiene Estados Unidos ya venía de antes, pero es muy acentuado con la presidencia de Trump en cuanto a los valores o disvalores que promueven. Y me parece que además genera este intento de desconexión de la economía, genera el inicio de una guerra fría entre China y Estados Unidos, la define como un enemigo estratégico, es un consenso no solamente bipartidista, no es solo Trump, y genera problemas de cadenas de valor muy complejas, ¿no? Tesla hoy estaba criticando y casi haciendo acciones legales sobre insumos que tiene que importar de China, y en fin, una economía que era el 40% de la economía mundial, que estaba muy entrelazada, empieza
a desengancharse. Los problemas que tienen las empresas chinas, las apps como TikTok, etcétera, ponen en cuestión el derecho público internacional y esta digamos, desglobalización es un fin de un cierto multilateralismo que habría predominado desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, lo que se llama el mundo Bretton Woods. Bueno, ese mundo está entrando a resquebrajarse. ¿Podrá la ONU recuperar algún papel luego de esta crisis del multilateralismo? ¿O las instancias de acuerdo y cooperación de las naciones irán por otro lado, sobre otros espacios de instituciones? Por ejemplo, sobre bienes globales, la salud, la vacuna, países que piensan sobre el tema de la vacuna como bien global, el medio ambiente, países que se juntan en función de concordar una transición ambiental o cuidar la temática del desarrollo, la conexión, el financiamiento, el Banco Asiático de Infraestructura, la desfinanciarización, los paraísos fiscales. A mí me parece que estos temas que impactan tan fuertemente es probablemente que son en noche los lugares donde se va a generar un nuevo multilateralismo más descentrado y desoccidentalizado, si se quiere. Tercera, es una crisis sanitaria mundial, compleja, difícil de erradicar, como vemos en nuestro país, muy claramente en América Latina, y aún para aquellos países que tienen recursos y que suponían que por su riqueza podían resolver fácilmente, tienen las tasas de enfermedad y de mortalidad más altas. Además, tampoco pueden evitar segundas olas de la pandemia, como se está observando ahora en algunos países como España o en Francia, etc. Y donde lo que podemos ver es que en ese mundo de la pandemia los únicos países que han sido más eficaces en su control de la misma han sido los países del sudeste asiático. China, Corea del Sur, Japón, tal vez Nueva Zelanda, un poco Australia, pero estos son los países que tal vez podemos argumentar que tenían alguna experiencia previa en el manejo de este tipo de virus SARS respiratorio, probablemente por su gran capacidad tecnológica de seguimiento, testeo, o por el fuerte grado de disciplinamiento social para acatamientos estrictos que requirió las cuarentenas iniciales. Ahora, la pandemia pone en tensión también clivajes y enfoques globales sobre el problema. Por un lado tenemos teorías de Harari, Agamben y el estado de excepción. ¿Quién serían acá el estado de excepción que critican los negacionistas, ponele? Los que saben decir, están violando nuestros derechos constitucionales por el ASPO. Y se vuelven oposiciones salvajes, plenaterroristas. Aquí hay incluso como amenazas comunistas que sobrevuelan este intento de poner algún principio bien común sobre las libertades individuales, sus intereses particulares. Desde otro punto de vista, hay una visión más humanista sobre la salud, sobre el cuidado. Si bien todos tenemos interés en salir, hay que ver los momentos, los riesgos siguen siendo grandes, y particularmente en nuestro país ya se ve que el riesgo no solamente es de la gente, sino del personal que atiende a la gente. O sea, está en crisis ya también el personal sanitario, médicos, enfermeras profesionales, etc.
otra es, o en todo caso acá queda pendiente la necesidad de una vacuna que disminuya, pero mientras tanto se tienen que tomar opciones políticas, éticas sobre la pandemia. Cuarta, en esta nueva situación, América Latina se encuentra no unida, en bloque, soberana, sino fragmentada y atrapada. ¿Por qué? La mayoría de sus países están en un modelo de retroceso generado hace algunos pocos años por el lawfare, los golpes blandos, una especie de derecha neoliberal con derivaciones populistas, derechas tipo Bolsonaro, las fake news, y fragmentada porque se han destruido las instituciones de integración que en un momento el progresismo intentó configurar como la UNASUR. Pero también se han disuelto los intentos de integración desde la derecha liberal del Pacífico, como el Grupo del Pacífico. Todos los países del Pacífico están en problemas tanto económicos, con protestas sociales, pandémicos o políticos. Tenemos olas de protestas en Chile, en Ecuador, proscripciones en Ecuador, en Bolivia, violencia institucional en Colombia, inestabilidad secular en Perú. Hay una situación realmente preocupante. No voy a entrar a Brasil porque sé que hay gente acá más especializada en el tema. ¿Por qué también atrapada? Porque en Estados Unidos, que es el que propició esta nueva forma de intervención para volver a recuperar el patio trasero, no quiere ninguna vinculación de la región con China, que es su enemigo estratégico. Pero a su vez no ofrece nada a cambio. Las únicas mediaciones que propone son una OEA muy panamericanista, pero muy reaccionaria. Uno lo ve a Almagro como canciller de Mujica y lo ve a Almagro como director de la OEA, es la misma persona. Y la otra mediación que se propone es el BID, pero ya el BID sin ningún latinoamericano, porque antes era una institución dirigida por un latinoamericano y nosotros habíamos apostado a que BID fuera, con lo cual teníamos por lo menos algún margen de control. No hay ningún margen de control. El contrato va a ser de completa sumisión. Te doy algo a cambio de obediencia. Y la región está envuelta así en un conflicto geopolítico porque China ya está en la región comercial, en las exportaciones, en infraestructura, en lo financiero, y a su vez Estados Unidos puja por sacarla, tiene poder político, financiero, el dólar, pero no tiene nada que ofrecer en lo comercial, ni en la inversión, porque no es un capitalismo productivo, tiene una lógica de acumulación por deposición a los Harvey, de buscar endeudar y especular, y cómo salir de esa encrucijada, de este encierro en que estamos fragmentados y atrapados. Entonces, acá en la cuarta voy a empezar un intento de salida de este dilema. O por lo menos, en la nueva situación geopolítica, Argentina intenta insertarse en el mundo con una geopolítica distinta a la que tenía Cambiemos y el macrismo, más productiva que financiera, un poco más autonómica, no de adhesión irrestricta a la agenda de Estados Unidos, es más equilibrado con respecto a Venezuela, sigue reivindicando a Malvinas, trata de hacer un no alineamiento activo, no toma posiciones fuertes ni por uno ni por otro de los dos contendientes de la Guerra Fría, y se sale de posiciones ideológicas, características del anterior periodo progresista, e intenta un nuevo pragmatismo para el salvataje del Mercosur. Se trata de una inserción en el mundo por lo comercial, no tanto político, ideológico, para aumentar capacidades exportadoras, tener superávit comercial para tener divisas, inserción en venta de alimentos, productos primarios con valor agregado, buscando ya no una contradicción entre el mercado interno y exportaciones,
y de hecho estamos yendo hacia otro modelo de desarrollo que no es ni el de sustitución de importaciones clásico, ni el de financiarización y primarización neoliberal. Uno en todo caso más sustentable, productivo, con valor agregado. En este contexto, y ya en una fase más interpretativa, teórica, y utilizando como digamos, un embrague, la frase de Gramsci: en un mundo en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, creo que está en declinación una manera de ver el mundo y de dominancia. El polo reactivo de esta crisis en el orden mundial está prefigurado por los Estados Unidos y sus aliados. Y aparece, por un lado, con una resistencia fuerte a toda modificación de ese mundo de supremacía, a esa lógica hegemónica que ya no es posible de sustentar. Y por otro lado, están países como China, Rusia, India, gran parte del sur global. También podemos decir que hasta la Unión Europea han declarado ya el fin del atlantismo. No quiere, en las declaraciones de Macron en las Naciones Unidas, en que dice que van a seguir comerciando con Irán, no quiere quedar tampoco atrapado por las imposiciones a las ventas, empieza a regular las plataformas de Estados Unidos y hace su transición ecológica y genera paquetes de salvataje para mantener la unidad de la región. Tiene un proyecto estratégico. Ahora, entonces nos encontramos frente a esta perspectiva un relato del polo regresivo, American First, amenaza comunista, los peligros para la seguridad nacional, y bajados a la grieta, en cada caso en la Argentina, esto es un desastre, vamos a ir a un golpe, etc. Y hay un pensamiento alternativo del mundo por venir, progresista, que yo podría decir que hay como una confluencia de varias fuentes. Es decir, uno, me parece que hay una influencia del pensamiento social cristiano de Francisco I, por lo menos en la Argentina. Creo que ya empezó a terciar también la Internacional Progresista, con un programa y con un proyecto de cambio a nivel de un nuevo orden mundial. Me parece que también el que surge de la ruta de seda sería más de índole confuciana, ¿no? De desarrollo, intercambio win-win, sin lógicas de dominación, y en las periferias muchos movimientos sociales, grupos intelectuales, como el Grupo de Puebla en América Latina, también están intentando recomponer un polo progresivo hacia otro tipo de multilateralidad solidaria de otro orden mundial. Bueno, casi me excedo. Ahora bien, sobre todo un polo regresivo y casi antihumanista o no democrático, regresivo, en algunos casos anticientífico, y de retroceso ante valores importantes. Ahora bien, la Argentina afortunadamente está dentro de este polo más progresivo. Ahora, ¿qué le falta? Yo diría que le falta pensamiento estratégico. Me parece que no es solamente un problema lo que nos va a resolver los problemas frente a la grieta interna y la oposición externa. No va a ser solamente un buen manejo macroeconómico sustentable, crecimiento de buena gestión, de buenos acuerdos con los actores privados y ahora con el fondo. El problema es también político. Tiene que definir muchas cosas. ¿Cómo va a resolver problemas estructurales de pobreza, de cadenas de valor? ¿Qué va a producir? ¿Qué banco de desarrollo interno va a tener? ¿Cómo se va a vincular, si es que se va a vincular, con el Banco de Inversión, Desarrollo e Infraestructura de China? Es como que salir de cierto coyunturalismo para pensar este mundo que está cambiando tan rápidamente hacia una década. Y me parece que la geopolítica, el pensamiento político estratégico, es un tema, una asignatura pendiente
en la que nosotros hoy estamos aportando algún tipo de granito. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias, Daniel. Nos dejás ahí algunas reflexiones para retomar ahora en diálogo con la exposición de Eduardo y abrirnos a preguntas que permitan profundizar a estos puntos hacia el final del encuentro. Eduardo, te escuchamos. Habría que sacar el micrófono que está... Ahí Perdona, está. pero no, pregunta es más o menos 40 minutos, ¿no? ¿O cuánto estamos por ahí? Sí, ahí estaría. Un poco para ir dosificando, digamos. Bueno, primero quería agradecer acá la invitación de Jorge Tireni primero, Cristina también, Daniel. Placer acá estar intercambiando ideas con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de geopolítica. Yo no soy, como dijo Cristina, exactamente un especialista en geopolítica, hablo del tema, pero no soy sobre todo un especialista en historia del pensamiento geopolítico, ¿no? Esto aclaro, es decir, hablo del tema, pero hay gente, digamos, que vos le preguntás Mahan y te dice Mahan de la punta, ¿no? Es decir, yo no soy, como en economía hay gente que es especialista en historia del pensamiento económico y te sabe Adam Smith de punta a punta, bueno, en geopolítica tipos que te saben, ¿no? Mahan o Mackinder o algunos. Yo he leído algunos, digamos, pero bueno, sigo autores contemporáneos también, pero no soy exactamente de esos tipos que eruditos en la historia del pensamiento, digamos, de los estrategas internacionales, este tipo de cosas. Pero bueno, obviamente me parece un tema fundamental para pensar el mundo. Creo que hay dos problemas. No se entiende, por ejemplo, la Argentina si no se entiende más o menos algunas claves del mundo, y creo que no se entiende el presente si no se entienden algunas claves del pasado. Esto me parece que es uno de los temas que obligan a uno a pensar en estos términos. Yo lo que voy a hacer es una breve reconstrucción primero de lo que entiendo son los sistemas internacionales, en qué contexto se arman los sistemas económicos internacionales y cuál es la base geopolítica en la que se arman estos sistemas. Y después me voy a concentrar en la crisis, en esto de lo que habló Daniel, en lo que entiendo que es la crisis del sistema actual. Sistemas internacionales hubo muchos, digamos, a lo largo de la historia, pero, digamos, absolutamente globales, es decir, que abarquen el globo terráqueo, creo que hubo, me atrevería a decir que hubo apenas dos, ¿no? Es decir, hay uno que es del siglo XIX y otro que es del siglo XX. Uno, podríamos decirlo así, fue la llamada Paz Británica, desde 1815 hasta 1914, y otro de 1945, que podríamos llamar la Paz Norteamericana, o americana, como la llaman algunos, yo prefiero llamarla norteamericana, de 1945 para aquí. Obviamente esta última tiene, digamos, tiene una bipolaridad durante un tiempo largo, pero diría que lo principal del sistema se organiza en torno a Estados Unidos, o lo organiza en buena medida Estados Unidos. Hubo otros sistemas, pero no globales. Hay autores que hablan incluso de un sistema mongol, o de la paz mongólica, por ejemplo, en tiempos de Genghis Khan. Genghis Khan y sus descendientes, ¿no? Es decir, digamos, es un imperio que abarca desde China hasta el este de Europa, pasando por Medio Oriente, parte de la India, casi toda Asia Central, etcétera. Bueno, eso era un corredor de comercio, etcétera. Podríamos decir que es un sistema, y hubo varios de ese tipo, incluso el Imperio Romano tiene en alguna medida características de este tipo, los imperios tenían estas características, pero digamos, un sistema de tipo global, en realidad, creo que solo tuvimos dos, y los dos anglosajones, desde el siglo XIX para acá. El primero tuvo como base geopolítica la Armada Británica, digamos. Esto me parece que si uno mira cómo se arma el sistema
que tiene como centro a Inglaterra, en donde se establece una división internacional del trabajo global, digamos, con especialización por regiones, con una moneda dominante a escala internacional, que obviamente lo fue siendo a medida que pasaba el siglo XIX, digamos, no desde el principio, pero va ganando fuerza a lo largo del siglo XIX, con un sistema financiero internacional dominado por los bancos ingleses. Bueno, esto dependió de varias condiciones. Digamos, Inglaterra es el país que lidera la revolución industrial. Simultáneamente, y creo que no son cosas separables, creo que forman parte del mismo paquete, es largo de explicar, ese era el país ya que dominaba el comercio colonial, que dominaba el mundo colonial, es el mayor imperio de la historia, por lo menos en términos territoriales, pocos kilómetros de diferencia con el de Gengis Khan, pero digamos, iba desde Australia, Canadá, parte del Caribe, y un dominio informal de América Latina, es decir, con imperio informal, parte significativa del África, algunas regiones de Medio Oriente, digamos, protectorado en Egipto, etc. Es decir, había una base geopolítica. Obviamente aquí, insisto con esto, la base geopolítica está dada por la derrota, digamos, de la larga guerra que hay con Francia, digamos, durante todo el siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Esto fue disputado, no es que se impuso de un día para el otro. Es decir, si uno agarra el siglo XIX, XVIII, hay entre Francia e Inglaterra, que en realidad lideran grandes coaliciones europeas. Uno tiene una guerra de sucesión española, la guerra de sucesión austríaca, la guerra de los 7 años, que fue una guerra global, incluso hubo algunos episodios acá en la Cuenca del Plata, digamos, sería Uruguay, ¿no? En la banda oriental. Después las guerras de la Revolución Francesa y finalmente las guerras napoleónicas. ¿Por qué digo de 1815 para adelante? Porque hay una batalla decisiva unos años antes, que es Trafalgar, a partir de la cual Inglaterra, digamos, pasa a tener el dominio prácticamente absoluto de los mares, es decir, derrota a Francia y a España y pasa a tener el dominio absoluto de los mares. Es sobre esa base que se arma la independencia de los países de América Latina, es decir, básicamente España no tenía cómo llegar a reprimir a estas revueltas que empiezan a darse en estos territorios, promovidas en alguna medida también por Inglaterra. Lo mismo pasa, digamos, es Inglaterra quien lleva la corona portuguesa a Brasil para protegerla de Napoleón. Digamos, Inglaterra, de alguna manera, a través de, digamos, el dominio naval, es decir, el naval, la Royal Navy era absolutamente hegemónica, no lo era Inglaterra en tierra, es decir, no tenía un ejército capaz de intervenir, con una capacidad de intervención en escala global, pero sí una marina con capacidad de bloquear cualquier puerto del mundo, y tuvo esto hasta acá, prácticamente finales del siglo XIX. Es decir, tuvo hegemonía naval y era sobre esa base geopolítica que se arma un sistema de comercio, digámoslo así, liberal, de libre comercio, de finanzas globalizadas. Hay, podríamos decir, desde la segunda mitad del siglo XIX, una revolución en el comercio internacional. Esto es una revolución en los transportes primero, ¿no? Ferrocarriles, barcos a vapor principalmente, y sobre esa base se arma un sistema que podríamos llamar la primera gran globalización, podríamos llamarla así. La palabra globalización siempre tuvo sus problemitas hasta ideológicos, digamos, pero podemos usar esta expresión, me parece que hay una primera globalización dominada por Inglaterra, esencialmente. ¿Cuándo se empieza a romper este esquema? Bueno, se empieza a romper cuando la industrialización se traslada a otros escenarios. Empieza a romper cuando la revolución industrial comienza a tener otros espacios, dígase, los principales de finales del siglo XIX son Estados Unidos, primero de todo, Alemania, que creo que es el más problemático, y en alguna medida, esto demora un poco más, diría que es más tardío, termina de impactar más bien, ya en la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, ya de alguna manera comienza a dar sus pasos, asociado a Inglaterra el caso de Japón, ¿no? Pero el caso norteamericano es un caso especial, si bien es el país más grande, es el país que ya tiene más población, es el que más se industrializa, supera ya a finales del siglo XIX, es una economía mayor que la inglesa.
Lo que me parece que en el caso norteamericano colocó menos presiones al sistema porque tenían una frontera, por lo menos para la época, infinita, no generaba grandes presiones sobre el sistema internacional, es decir, pudo crecer sin chocarse con Inglaterra, de hecho, tienen una serie de elementos que los hacen, digamos, la misma lengua, una integración financiera muy importante, digamos, podríamos decir que es un imperio que se desarrolla arriba del otro imperio, hay algunos choques, no fue tan armónico como parece, pero digamos, lo que termina por romper el sistema, entiendo, es Alemania. Y ahí viene, digamos, si estamos hablando de geopolítica, una ley de la geopolítica o de la economía política internacional, que es el hecho de que cualquier grande que crece, cuya economía crece por arriba de la media internacional, y principalmente por la media de los otros grandes o de los que están en la cima de la cresta de la ola, digámoslo así, durante bastante tiempo, es decir, 20, 30 años creciendo por encima de la media mundial, tiende a romper el equilibrio de poder, digámoslo así, ¿no? Tiende a romper, tiende a trastocar la estructura, digamos, del sistema. Y de hecho lo que tenemos es una Alemania que ya en las últimas décadas del siglo XIX, primera del siglo XX, crece mucho más que Inglaterra, es el centro, junto con Estados Unidos, de lo que se llama la segunda revolución industrial, es decir, Inglaterra un poco se queda atrás en todo esto, un poco, no quiere decir que totalmente, y ya, digamos, hay una serie de factores, es decir, digamos, hay una enorme dependencia del comercio de alimentos, por ejemplo, lo cual se torna algo estratégicamente peligroso, porque si se interrumpe ese comercio de alimentos, eso puede llevar al hambre. Esto hay un historiador, Abner, que trabaja esto lleva al hambre y esto puede generar algo que ya comienza también a estar presente con mucha fuerza en esos años, que es la posibilidad de una revolución. Y esto lleva a una carrera naval que termina, interpreto, en la Primera Guerra Mundial. Cuando hablamos de la paz británica, no quiere decir que fue un periodo totalmente pacífico, ni mucho menos. Algunas de las más grandes guerras en algunos territorios ocurrieron durante ese periodo. La guerra civil en Estados Unidos fue la mayor guerra que tuvo Estados Unidos. La guerra del Paraguay fue la mayor guerra que tuvimos en esta región. En China hay unos cataclismos humanos con millones de muertes, decenas de millones de muertes. Pero ninguno de estos episodios o ninguno de estos grandes catástrofes tuvo el efecto de romper el sistema. El sistema se mantiene, el comercio internacional seguía como siempre, podía algún precio subir o bajar, que con la crisis, con la guerra civil en Estados Unidos, sube mucho el precio del algodón, que era un precio importante para las manufacturas británicas y demás, pero digamos, el comercio, las finanzas, la navegación internacional y demás no sufrieron grandes consecuencias por cuenta de ello. Como ahora, digamos, uno puede decir, bueno, son grandes guerras las que hubo en el Congo durante la década del 90 y 2000, y mirá, murió, es la guerra donde muere más gente después de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial para acá murió más gente en el Congo que en cualquier otro lado, pero alguien se enteró de la guerra del Congo, hay gente que ni sabía que había guerra en el Congo. Entonces son esas guerras que muere mucha gente, que son terribles, que son tristes, que lo que se quiera, pero que no afectan el orden internacional, en este sentido. No afectan el comercio, no afectan las finanzas, no afectan la vida cotidiana de otros países y demás. Lo que sí afectó claramente es la Primera Guerra Mundial. El mundo que viene después se arma en esa Primera Guerra Mundial, tenemos Revolución Rusa, tenemos, digamos, del debilitamiento ya definitivo de ahí para adelante del Imperio Británico, tenemos 30 años a partir de ahí de un interregno donde no hay un liderazgo internacional y no hay orden internacional propiamente, tenemos el ascenso de los fascismos, tenemos una crisis del 30 que forma parte de todo este gran despelote que es el entreguerras. Y bueno, y finalmente termina todo en una guerra aún mayor que de la que se venía. Entonces, ese fue un proceso que terminó rompiendo el orden internacional, digamos, de 1914 a 1945. Ahora, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es muy claro que por lo menos hay dos grandes vencedores militares, uno esencialmente en el Pacífico y otro en Europa, es decir, uno es la Unión Soviética, el otro es Estados Unidos, obviamente. Ahora, Estados Unidos, digámoslo así, tenía todo para rearmar el orden internacional en torno suyo. Era
como dijo Daniel hace un ratito, era más del 40, Daniel, era 45% la estimativa del PBI mundial en 1945 y era más de la mitad del PBI industrial en 1945. La economía casi se duplica durante la guerra, esto es algo también impresionante. Si la economía norteamericana, el PBI norteamericano del 41 al 45 prácticamente se duplica, es la mayor tasa de crecimiento de la historia en Estados Unidos. Bueno, es Estados Unidos quien arma el nuevo sistema. También, lo mismo que habíamos dicho, si el orden británico se arma sobre la Marina Británica, el orden, la paz americana, el orden que se arma a partir de 1945, se arma sobre la base del poder militar incontestado, por lo menos en su área de influencia de Estados Unidos. La Unión Soviética arma lo suyo en su espacio, que es grande, pero más grande de lo que parece, porque en realidad la Unión Soviética, si uno mira el espacio, la Unión Soviética es un territorio gigantesco, una parte enorme son estepas y demás. Lo que podemos decir es que es un espacio de Europa del Este, básicamente, de Europa del Este, que llega a varios lugares, militarmente muy fuerte, pero que había sufrido un golpe impresionante, 25 millones de muertos por lo menos. Y Estados Unidos arma un nuevo orden. ¿Ese nuevo orden qué características tiene? Bueno, son ellos quienes instalan las principales instituciones, el FMI, el GATT, las Naciones Unidas, la arman los norteamericanos, ven, hay un Consejo de Seguridad donde, digamos, hay por lo menos un comité, las cosas se definen en un comité de 5, digamos, pero es Estados Unidos quien arma básicamente ese nuevo orden, el Banco Mundial, como ya dije, el Fondo Monetario, etcétera, y se impone el dólar como moneda fundamental de las transacciones. Estaba todo el mundo endeudado en dólares, tenían las mayores reservas de oro, todo el mundo tenía déficit comercial con Estados Unidos porque Europa estaba destruida y necesitaba importar insumos, materia prima, hasta alimentos, etc. Ya algo de esto había pasado en la Primera Guerra Mundial y se arma un orden norteamericano. En el plano económico, digamos, el dólar ocupa el papel central ordenador del sistema. Y como garantía de todo esto, el poder norteamericano con una capacidad de represión, de intervención prácticamente global, por lo menos en su área, que es la mayor. Esto va, digamos, hasta 1971. Ahí tenemos la edad de oro del capitalismo, es decir, fue un éxito, digamos, una construcción global, pero bastante exitosa, por lo menos medida en términos agregados, periodo de mayor crecimiento para muchas economías, mejoras en los niveles de vida, economías, por lo menos en Occidente, muy igualitarias, y si esto fue un poco el legado de la Segunda Guerra Mundial, economías con altos niveles de igualdad, por lo menos comparado con otros periodos históricos, en el pasado y con lo que vino después. Pero, digamos, esto se empieza a romper a finales de los 60, inicio de los 70, por varios motivos. La guerra de Vietnam se convierte en un factor que dificulta, digamos, mantener la convertibilidad del dólar con el oro, porque, digamos, en principio era un dólar, la moneda central es el dólar, pero había una convertibilidad con el oro que no se puede sostener al ritmo en el que, digamos, que crecían las obligaciones estadounidenses. Estados Unidos deja de ser la economía superavitaria de todo el mundo y su convertibilidad empieza a ser contestada. Simultáneamente hay con el pleno empleo un conflicto distributivo en ascenso, comienza a haber inflación y después, bueno, salen de la paridad con el oro, renuncian a la paridad, desmonetizan el oro. Después vienen los shocks petroleros, en fin, todo lo que conocemos, digamos, diría que ahí hay como un interregno también, no es que no hay orden internacional, porque seguía Estados Unidos siendo quien dominaba la escena, pero digamos sí un periodo de crisis importante que dura unos 10 años, diría hasta el shock de tasas de interés de 1979 de Paul Volcker. Ahí se restituye de alguna manera el poder del dólar. Después viene Reagan, hace una política keynesiana, digámoslo así, de derecha, domestica sindicatos, trabajadores, palo para todo el mundo, y se instala esto que grosso modo llamamos neoliberalismo, pero que, bueno, consigue la estabilidad monetaria en Estados Unidos, reinstala el dólar como moneda principal. La Unión Soviética comienza un letargo, digamos, ya venía de los 70 y deja de ser una amenaza importante, y después colapsa
en el 89. Un colapso que interpreto es más por causas internas que por la presión norteamericana y estas cosas que siempre se dijeron. Bueno, cuando cae la Unión Soviética, gente, tenemos lo que dijo Daniel ahí, hegemonía total, libre mercado, democracia, sí, libre mercado, democracia, liberalismo, básicamente eso era incontestado, un nuevo orden mundial, digamos, hablaban del fin de la historia, etc. Bueno, ahí interpreto que empiezan a ocurrir cosas que, vistas desde hoy, ya nos muestran que, digamos, tenían la semilla de su propia destrucción. Duró mucho, de todos modos, no es que se habla de la crisis que viene desde los 70, 80, bueno, una crisis que dura 50 años, ¿no? Es decir, no es poca cosa, pero básicamente, digamos, cuando se cae la Unión Soviética, ya no hay ningún tipo, aquí interpreto, ¿no? Esta es en mi interpretación, yo creo que no hay ninguna presión geopolítica importante, digámoslo así, para Occidente, y en especial para Estados Unidos, desde 1980, digamos, ya del 91 sin nada, absolutamente nada, del 91 en adelante. Es como una especie de paz británica, digamos, pero mucho más hegemónica en el caso norteamericano que lo que fue Inglaterra, digamos, una especie de imperio global. Y ahí, curiosamente, cuando tienen todo para ordenar el mundo a voluntad, supuestamente, y se inicia una avanzada sobre trabajadores, sobre sindicatos, esto ya, digamos, venía del inicio de los 80, viene del reaganismo, que ya involucraba una crisis en la Unión Soviética y demás, y se profundiza a lo largo de los años. La cuestión es que hoy llegamos, esto un poco para hablar del escenario que creo que está planteado hoy en Estados Unidos, un salario que no crece nunca más, tiene algunas fluctuaciones, pero digamos, si uno ve el salario medio hoy en Estados Unidos, está por abajo de 1980, empeora dramáticamente la distribución del ingreso, no hay una paralización de la economía. Coincido con Daniel en que hay sí una financiarización, un avance de toda la cuestión financiera, etcétera, pero, digamos, Estados Unidos sigue produciendo, sigue liderando el desarrollo tecnológico, sigue teniendo las principales empresas del mundo en casi todas las actividades, ha perdido algunas cosas ahora, pero, digamos, diría, han perdido muchísimo más los europeos. ¿Perdido a manos de quién? Bueno, básicamente de los chinos, de los asiáticos, pero quienes más han retrocedido con relación a los asiáticos son los europeos, no son tanto los norteamericanos, pero no obstante ello, las condiciones de vida en Estados Unidos empeoraron dramáticamente, la esperanza de vida cayó, los suicidios aumentaron también creo que un 24% desde el 70 y pico hasta ahora. Bueno, la situación social empeoró mucho y esto se tornó mucho más agudo, patente y problemático desde la crisis de 2007-2008 en adelante, lo cual instala, digamos, ahí una situación cada vez más complicada de la que voy a hablar después. Ahora, simultáneamente con eso, al principio en forma no percibida, lo que hay, y esto me parece muy importante, es, primero, a causa de la Guerra Fría, y no tan fría, digamos, en Asia, ahora tenemos que referirnos un poco al Asia, desde la posguerra, digamos, desde la Revolución China es 1949, inmediatamente después de la Revolución China estalla la Guerra de Corea en el 50, del 50 al 53, 54 estalla Vietnam. Es decir, Asia, digámoslo así, pasa a ser la zona caliente de la Guerra Fría, y no es cualquier zona, no es América Latina, no es África, es la zona más poblada del mundo, y probablemente con las poblaciones que tienen digamos, la perspectiva de ser las más desarrolladas por un conjunto de circunstancias. Esto es, mirado en perspectiva, me parece bastante claro. Esto no lo veíamos en América Latina hace mucho. O sea, en realidad no lo veía nadie, pero me parece que si uno analiza la historia larga, digamos, las sociedades que debieron haber hecho la revolución industrial, y es en alguna medida un misterio por qué no ocurrió ahí, son las asiáticas y no las europeas. Entonces no era cualquier zona la que estaba
se estaba incendiando en ese momento, y ahí es Estados Unidos también el que, de alguna manera, para contener ese proceso, Estados Unidos se monta, digamos, como la patria del capital, de algún modo, durante esos años. Estados Unidos monta un sistema de contención, como lo hace en Europa del Este, ¿no? Con bases militares en casi todos los países de Europa. En Europa del Este no, perdón, lo hace en Alemania esencialmente, y con la OTAN, digamos, arma un sistema de protección en Europa, de protección y ocupación de facto de Europa, y lo mismo hace en Corea del Sur, en Taiwán, en Hong Kong, Singapur, Malasia, etcétera. Monta todo un sistema militar básicamente para contener a la Revolución China y sus desdoblamientos, no sé si no me salió el portugués ahí, en el resto de la región. Ahora, ese dique de contención que arma Estados Unidos, con protección norteamericana, con apoyo norteamericano y evidentemente con un conjunto de atributos propios, yo no creo que se trate solo del apoyo geopolítico, pero digamos, comienza a tener un boom económico impresionante, que al principio no se ve, es decir, todo el mundo decía, no, producen paragüitas con mano de obra barata, sí, está todo bien, pero ahí se inicia un proceso de crecimiento espectacular en esa región, que cuando China se da vuelta, digamos, cuando China, ya en una tensión alta con la Unión Soviética, se asocia de algún modo con Estados Unidos, China entra dentro de ese esquema, es decir, lo que era un desarrollo armado para contener a China, de la periferia china, y diría de los exiliados chinos en buena medida, porque las burguesías de muchos de estos países son exiliados chinos, es una diáspora china. Hay varios países donde la mayoría, digamos, los capitalistas del lugar son chinos o protochinos o descendientes de chinos, Malasia, Tailandia, Indonesia, bueno, ni hablar, Hong Kong son chinos directamente, Taiwán son chinos. Taiwán es el ejército nacionalista chino derrotado que con protección de los portaaviones norteamericanos de MacArthur arman un país ahí, digamos, básicamente era eso, una colonia japonesa, arman un país que es Taiwán, que tuvo la representación diplomática de China hasta los años 70. Bueno, ahora ahí esto se traslada al continente. Y bueno, aquí en condiciones absolutamente excepcionales, es decir, ahí está la mayor población del mundo, una población muy disciplinada, en este caso también con mano de obra barata, que comienza a recibir inversión internacional, básicamente de la propia periferia al principio, las multinacionales norteamericanas, europeas y demás llegan después, pero ahí comienza a crecer un espacio, digamos, que es esto, China a tasas de 2 dígitos durante 30 años. Después desacelera un poco, pero sigue siendo el país o uno de los países que más crece, digamos, todavía hoy. De hecho, no creo que, aparentemente no va a recesión este año, ni siquiera va a tener recesión este año, va a crecer 2-3%. Y aquí viene nuevamente lo que dijimos con relación a Alemania. Si cualquier país grande, y acá estamos hablando del más grande, que crece por arriba de la media internacional durante un tiempo largo, 20, 30 años, comienza a romper el orden internacional. Es decir, ese orden unilateral, hegemónico de Estados Unidos, etcétera, con una China creciendo al 10% al año, 9% al año, aunque sea después al 6, al 5, que es más o menos lo que estaba creciendo, o 6%, estaba creciendo en los últimos años, principalmente con un Occidente estancado, una Europa que no crece, y un Estados Unidos que crece, pero con todos los problemas, empieza a desarticular el orden internacional. Aunque no lo quiera, aunque no lo haga por la vía de las armas, comienza a trastocar el orden establecido. Al principio por la vía del comercio, ya es el primer exportador mundial, creo que pasó a ser ahora también, o va a ser en breve, el primer importador mundial. Tiene reservas gigantescas, de modo que también se convierte en un gran prestamista internacional, y las finanzas internacionales intermedian en los conflictos, esto no son cosas neutrales, donde entran los chinos ya, un país que Estados Unidos quiere aislar, que es un Irán, por ejemplo, una Venezuela, una Cuba o cualquier otro país, bueno, de repente aparecen los chinos ofreciendo alguna cosa y aquel gobierno que querían voltear ahora no lo pueden voltear porque comercian con los chinos.
Bueno, en fin, ahí comienza a entrar este fenómeno de China, que por lo menos, aunque Estados Unidos ahora lo está tratando de parar, les parece que ya ya han ido demasiado lejos. Creo que va a ser difícil pararlo. No es el caso de Japón, no es el caso de Alemania. Pues lo mismo que se dice hoy de China se decía en los 70 de Japón y Alemania. Hay una diferencia básica, que es que China no es un país militarmente ocupado y no es un sistema político construido por los norteamericanos. Es decir, Japón, Italia, Alemania, los derrotados de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron sus sistemas políticos de alguna manera armados, no digo 100%, siempre hay elementos locales, y no siempre se puede armar. Estados Unidos no pudo armar un sistema político en Afganistán, por ejemplo, no lo puede hacer en Irak. Pero en Alemania, en Italia, en Japón, de alguna manera, obviamente, en alianza con algunos sectores, es un sistema político que que lo arma Estados Unidos, Inglaterra, en la posguerra. Y son países militarmente ocupados. China es el fruto de una revolución y no tiene tropas norteamericanas en su territorio, no lo tolerarían jamás. Diría que esto, sacando a Corea y Taiwán, esto es un poco la tónica en el Asia en general. Lo mismo podemos decir de la India, que también viene creciendo muchísimo en las últimas décadas. Es lo mismo de Vietnam. Entonces lo que tenemos es un Asia, digamos, ya después, siguiendo el envión chino, y esto depende de un conjunto de condiciones, tenemos un Asia que, digamos, es más de la mitad de la población mundial, que crece a tasas sistemáticamente mayores a las de Occidente. Lo que estamos enfrentando aquí es el proceso que algunos autores llaman de tendencia a la convergencia, ¿no? Si durante todo el siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XX, hubo tendencia a la divergencia en las tasas de crecimiento entre los países, llamémoslo así, desarrollados y subdesarrollados. Desde ahí es una discusión de los 70 y sin duda desde los 90 para acá, por el peso del Asia, no es algo que se vea claramente en América Latina, no es algo que se vea en el África, pero claramente en el Asia, que es más de la mitad de la población mundial, es una región que crece más que Europa, que Estados Unidos, que el propio Japón, que ya es desarrollado. Y esto inevitablemente rompe el orden internacional, de alguna manera u otra tiende a romperlo. Ahora, ¿qué me parece que está, digamos, cuáles son un poco las condiciones en la actualidad? Digamos, con el COVID, etcétera, vamos a tratar de contextualizar un poco el contexto actual. Diría lo siguiente, entiendo que desde la crisis de 2007-2008, que es una crisis que tiene como centro Estados Unidos, pero que arrastra claramente a Europa, hay ciertas tendencias creo que lo dijo Daniel también, a la desglobalización. Son varios elementos aquí, a la desglobalización y a la desintegración. Es decir, el comercio internacional, si uno mira desde que empezamos a contar esta historia, desde la paz británica, ¿no?, de inicios del siglo XIX, hasta la actualidad, generalmente creció más que el PBI mundial. También estamos midiendo cosas diferentes, porque, digamos, en el PBI estamos hablando de valor agregado, las exportaciones totales, hay exportaciones que son reexportaciones, hay doble contabilidad, hay una serie de cosas que no los hacen, digamos, entidades perfectamente comparables, pero grosso modo, lo que podemos decir es que las exportaciones tienden a crecer más que las economías, lo que llamamos globalización comercial, por lo menos. Es decir, el comercio va ganando espacio con relación a las economías, es como que hay una tendencia a la integración y demás. Exceptuando algunas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Década del 70-80 del siglo XIX, hay una crisis, en donde esto no se verifica, en donde más o menos crecen a las mismas tasas y crecen menos. Década del 30, claramente, digamos, la crisis del 30, que es un periodo de brutal desglobalización, o ya desde el 14 podemos ver algo de esto. Década del 70 del siglo XX, unos años con la crisis del petróleo y demás, observamos también esto, y del 2007 para acá. Y diría, desde el 2019 para acá lo que teníamos ya era
una caída en términos absolutos del comercio internacional. Entonces ahí ya, por lo menos en los últimos meses del 2019, antes del coronavirus, ya estábamos observando una caída en términos absolutos del comercio internacional. Y con el coronavirus esto se profundiza. Y a todo esto se le agregan los ingredientes políticos que no son menores, como el Brexit y esencialmente Donald Trump. Donald Trump es un tipo, hay tipos que dicen, no, es un loco, está rodeado de mentes, de psicópatas, de fanáticos. Bueno, puede ser, pero aparentemente representa, sea lo que sea, representa algún sector de la sociedad norteamericana. No es un loquito aislado, representa algunos sectores del establishment norteamericano que apuntan hoy a desglobalizar, digamos así, a ir desconectando a Estados Unidos del sistema internacional, desconectándolo en alguna medida, es decir, desconectándolo en el sentido de romper acuerdos, romper las propias instituciones que ellos crearon, desconocer a la ONU, desconocer digamos, cualquier organismo que hayan instalado, cualquiera de los regímenes o acuerdos de libre comercio, desconocer cualquier tentativa, digamos, de institucionalizar algún tipo de política, digamos, con relación al medio ambiente, etcétera. Es decir, romper todo lo que se pueda con el orden internacional que el propio Estados Unidos construyó. Bueno, ahí podríamos decir varias cosas. Estados Unidos tiene algunas condiciones como para hacer esto, no es tan dependiente ni del comercio internacional ni de nada, por varias razones. Primero de todo, primero y principal, el dólar, gente, esto me parece que es un dato importantísimo para cualquier análisis de lo que pase. El dólar sigue siendo absolutamente hegemónico. Estados Unidos pudo haber perdido peso comercial, pudo haber perdido. Hay cierta desindustrialización, hay algunos indicios de cierta desindustrialización en algunas cuestiones de Estados Unidos, aunque el desarrollo tecnológico todavía lo siguen liderando ellos. Las empresas han optado por otros territorios, lo que se quiera, pero el dólar todavía es absolutamente incontestado. En toda crisis el dólar sube en los atentados del 2001, del Torre Gemela, subió en la crisis 2007-2008, subió ahora, es decir, las obligaciones internacionales están armadas en dólar, las reservas internacionales están armadas en dólar. Es incuestionable la hegemonía del dólar todavía, no hay nada que lo pueda reemplazar, y esto es un poder enorme en manos de la élite norteamericana. Y por otro lado, son cada vez menos dependientes del comercio internacional, son superavitarios en alimentos y pasaron a ser, en los últimos años, superavitarios también en energía. Y este es un dato importante, en alguna medida entiendo para entender en parte esta globalización. Es decir, en varios de estas intentonas que tuvieron en Medio Oriente, la verdad es que les fue mal. Militarmente a Estados Unidos le ha ido mal, también este es un dato a tener en cuenta. En los últimos años tenían alguna estrategia clara, cuáles eran los objetivos, fueron nada más que para vender armas, no lo sé. Esto hay 10 millones de interpretaciones, yo no soy especialista en ninguna de ellas, pero la cuestión es que si ustedes miran lo que ha ocurrido en Afganistán, en Irán, en Siria, por un motivo u otro, Estados Unidos perdió estas guerras. Claramente perdió la de Afganistán, se estaría retirando aparentemente también de Irak, perdió con los rusos, no en un enfrentamiento directo, pero digamos, cada uno apoyando a sus respectivas guerrillas, a sus respectivos aliados, pierde con los rusos en Siria, pero bueno, no tiene tampoco una dependencia petrolera, porque tiene esto del fracking, el shale, etcétera, que digamos, lo de vaca muerta lo tienen ellos desde antes que nosotros, y funciona muy bien, por lo menos allá, es decir, tienen autosuficiencia energética, y bueno, dicen, nos vamos, el mundo no nos entiende, este es el discurso, una cosa media extraña, tipo, los tipos, Trump es un tipo que insulta a Merkel porque Merkel no quiere poner plata para sostener a las tropas norteamericanas en territorio alemán. Ah, nosotros vamos, le damos protección y ustedes no quieren pagarla. Ah, entonces nos vamos. Bueno, no sé cómo se interpreta, pero digamos, me parece que los alemanes, me imagino que deben querer que se vayan. Y tienen esto, es decir, hoy este es el momento en donde los norteamericanos tienen menos soldados
desplegados en el mundo. Tienen como 800 bases militares en todo el planeta, pero es el momento desde 1945 hasta aquí que tienen menos soldados en el mundo. Está bien, ahí hay que ver esas contabilidades y son complicadas porque hay mucho mercenario, hay mucha empresa que supuestamente vende servicio de no sé qué. Hay varias películas sobre esto, está la ruta irlandesa, no sé si lo han visto. Hay varias cosas, entonces puede haber gente que cobra ahí, que está, es decir, ejerce la guerra sin ser un soldado formal de Estados Unidos. Si muere ese, nadie se entera, no es como que muere un soldado. Entonces tiene algunos beneficios, digamos, esto. Es decir, han ido a contratar militares en todo el mundo que van como seguridad o como asistencia, no sé qué, y en realidad, digamos, participan de los eventos militares también. Pero lo cierto es que, por lo menos los datos oficiales están mostrando un cierto recule de Estados Unidos en su presencia militar en algunos escenarios. No sería el caso de América Latina, donde aparentemente es como que tienden a tratar de asegurar por lo menos esta región, y es un problema porque, como dijo Daniel, comparto 100% lo que dijo Daniel ahí, no tienen nada para ofrecerle a América Latina en términos de desarrollo, de inversiones, de comercio. Es una región que es cada vez más competitiva con Estados Unidos en el comercio. Es decir, miren la pauta comercial, sacando a México, que es complementario, pero que no va para ninguna parte. El resto es casi siempre competitiva con Estados Unidos, y salvo, y si para colmo no deja que los inmigrantes vayan para allá y manden remesas para los parientes, ni siquiera eso, digamos, garantizan hoy los norteamericanos para la región. Pero lo cierto es que es un poco esto del perro del hortelano, no come ni deja comer, sino digamos, está tratando de frenar cualquier intentona de los chinos de entrar en la región, que entran de cualquier modo, que entran de cualquier forma. Ahora, dos o tres cositas más. Hay varias cosas. Una es lo que mencioné al principio. En Estados Unidos hay una división muy grande, vamos a decir, hay un aumento enorme de la desigualdad, y diría en los últimos años vienen ganando peso sectores cada vez más extremistas. Entiendo que a consecuencia de ese aumento de la desigualdad, entiendo también a consecuencia de políticos que, digamos, la clase política, medios de comunicación, etcétera, que buscan responsabilizar por todo lo que está ocurriendo a minorías, digamos, sexuales o religiosas o inmigrantes, etcétera. La cuestión es que el nivel de polarización en Estados Unidos hoy es muy grande, y no sé si vienen acompañando las noticias, hay hasta riesgos significativos de que en noviembre observemos algún tipo de crisis institucional en Estados Unidos. Es decir, hay un presidente que ya medio que aclaró que no se va a ir en buenos términos, o que no se piensa ir, que comienza a hablar de fraude gobernando él, y que comienza a boicotear algunas instituciones claves para las elecciones como el correo y demás, y tienen una Corte Suprema ultraconservadora que, llegado a un caso de una crisis institucional, aparentemente... Eduardo, se cortó tu sonido, a ver. No, no se escucha. Se cortó el sonido. ¿Ahí? Perfecto, ahora sí. Ah, para yo me saco... a veces como que me traiciona, no sé qué le pasa. ¿Hasta dónde había llegado? La crisis institucional en noviembre. No, hay un riesgo cierto de crisis institucional en Estados Unidos. Toda la gente que está allá te dice eso. Yo no sé si exageran o están un poco, pero digamos, de hecho es lo que uno percibe de Twitter, leyendo noticias, de la gente que está allá, de que está muy caldeado el clima, peleas en las calles, autos que atropellan a manifestantes, peleas con la policía, un presidente enloquecido que dice todas estas cosas. Y esto no es cualquier cosa, no es un despelote en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, que es el país líder del sistema. Esto todavía por lo menos no se ve en los mercados, todavía las cotizaciones me parece que no parece haber así quiero decir, no veo así una corrida contra la bolsa en Estados Unidos o algo, un refugio en el dólar así dramático como son las grandes crisis, pero
hay algunos indicios de crisis institucional de Estados Unidos que no sé qué consecuencias podría traer para el mundo. Me parece que el efecto de demostración sería tremendo. Es un golpe en Estados Unidos. Si puede haber un golpe en Estados Unidos, puede haber un golpe en cualquier lado. Entonces, digamos, me parece que hay que estar atentos. Se viene un escenario complicado, caldeado, y con la pandemia esto me parece que el clima se calentó muchísimo más. Es decir, la pandemia, gente decía, no va a tener ningún efecto. Evidentemente tiene efectos por ahora destructivos, como siempre lo tuvieron, digamos, no solo matan vidas, sino que generan divisiones, fracturas, etcétera, que después generan cambios, pero en el medio muere muchísima gente y ocurren cosas catastróficas. Entonces, estamos frente a la posibilidad de una ruptura, de una posible ruptura o alguna crisis institucional en Estados Unidos. Me parece que no es chiste. Ahora, me parece que gane quien gane, y pase lo que pase, hay sí un consenso en Estados Unidos de tratar de frenar a los chinos, y me parece que esto va contra estas premisas de la globalización y demás, que hoy quien las defiende es China. Ahora, en este escenario, si realmente vamos hacia este escenario, probablemente, como ocurrió de 1914 a 1945, no tengamos orden internacional. Hay varios autores que dicen que varios de la geopolítica, Seitan, por ejemplo, pero son varios, Ian Bremmer, dicen es que, y son norteamericanos, dicen, bueno, Estados Unidos ya no está interesado en administrar el orden internacional, en poner plata para administrar el orden internacional. Lo que dije antes, es superavitario en alimentos, en petróleo, etc. Saben que el mundo depende en alguna medida de la marina norteamericana, digamos, porque nosotros hablamos de globalización, los economistas hablan del mercado, del libre mercado, etc. Sí, pero ¿cómo es que llega un barco de acá a Europa, de acá al Asia, de acá a Estados Unidos, lleno de mercancías, sale un barco de acá para allá, viene otro? Digamos, ¿por qué es que no hay piratas? ¿Por qué es que esto no? Y no, porque hay un poder militar que está en los océanos, y es el poder militar norteamericano. Si esto sale, cada país va a tener que garantizar, como, digamos, en la época del mercantilismo, cada país va a tener que mandar a su armada. Entonces dice Seitan, si salimos nosotros, los chinos ya lo están haciendo, ¿no? Digamos, obviamente son más estratégicos que nosotros, y el resto va a tener que ver cómo comercia, cómo hace las cosas. Podemos llegar tal vez sea una exageración esta descripción, pero puede ser que entremos en un sistema más turbulento, en donde no haya orden internacional bien definido, donde haya obviamente un país que emite el dólar, sigue siendo líder en este sentido, tiene una capacidad, digamos, de intervención militar incontestada todavía. La hegemonía militar norteamericana, entiendo, no está contestada, aunque China avanza muchísimo en esto, los rusos tienen con qué, digamos, hacer daño también, pero, digamos, me parece que en términos militares todavía, digamos, capacidad de intervención global en todo el planeta, capacidad de poner, para tener una idea, ellos tienen 12 flotas, con, creo que son 12 también, portaaviones, que son como ciudades ambulantes. Los chinos tienen uno y dos que están a medio camino, uno medio obsoleto, el otro a mitad de camino. Es decir, los rusos creo que tienen uno, y los franceses algún otro, y los ingleses algún otro, pero, digamos, Estados Unidos tiene 12, te pone una ciudad en cualquier lugar en una semana, en una ciudad enfrente de cualquier puerto. Entonces, esa capacidad que tiene Estados Unidos no la tiene el resto, pero hay de parte de Estados Unidos una política de salirse del sistema, y lo que es más grave, de implosión hacia adentro, porque lo que está pasando en Estados Unidos no son los chinos, no son los rusos, ¿no? Es una implosión interna, y pueden tener un conflicto civil que no sé hasta dónde puede llegar. Entonces, estamos frente a un escenario muy complicado. Y cerrando un poco, no sé cuánto, me debo haber pasado un poquito, ¿no? Último comentario. El tema del coronavirus, ¿no? No hablé mucho de esto. A ver, hay un tema aquí, me parece que es importante. Yo no sé muy bien cómo se gestó este coronavirus, cuáles son los elementos ambientales que lo favorecieron, o si fue simplemente un accidente, digamos. Pero lo cierto es que si uno mira la historia, todas las grandes epidemias, así las epidemias de efectos arrasadores a nivel planetario, o por lo menos que abarcan grandes regiones, como la peste negra, la crisis de Justiniano, en tiempos de Justiniano, la Antonina, en fin,
4 o 5 grandes, que el coronavirus es chiquito comparado con eso, pero casi siempre tuvieron por base algún tipo de cambio climático. Con cambio climático hay, digamos, una crisis de ecosistemas, hay ecosistemas que se relacionan, digamos, baja la temperatura en algún lugar, algunas especies se van para otros lugares, hay intercambio de virus, es decir, virus que estaban en un ecosistema pasan a otro, y de alguna manera en esa carambola llega algún virus letal y de fácil contagio al ser humano, y eso arrastra y que generalmente se combina con algunas otras cosas, porque digamos cuando hay crisis de cambio climático también hay crisis en la agricultura, por ejemplo, y eso termina en alguna gran catástrofe, como fue el caso de la peste negra. Entonces hay algún tipo de mix entre cambio climático y grandes epidemias. En general esto diría una constante de la historia. No sé si esto ya no es producto del cambio climático, es decir, el año pasado se hablaba del año que no hubo invierno, ¿no? Como hubo muchos años donde no hubo verano y esto vino con 2 o 3 años después genera algún tipo de epidemia o alguna cosa por el estilo. Lo cierto es que estamos frente a un proceso de cambio climático que en los próximos años va a ser muy grave. Es decir, me parece que ya no da para desconocer esto. Las clases políticas dirigentes, especialmente en Estados Unidos, en Europa menos, pero en Estados Unidos esto es muy claro, optaron por el negacionismo, es decir, el caso Trump es obvio, niegan el cambio climático, niegan que esto pueda tener efectos negativos, ni hablar de, digamos, de psicópatas como la gente que está en el gobierno de Bolsonaro y demás. Bueno, me parece que el coronavirus no creo que sea la última catástrofe, digamos, de tipo natural que vamos a enfrentar en estos años. Me parece que es el primer anuncio y espero equivocarme, me parece que es un prólogo. Y me parece que el mundo, tal como está organizado hoy, no está preparado para enfrentar un fenómeno de este tipo, así que, digamos, no quiero transmitir pesimismo, pero me parece que estamos entrando en un escenario un poco complicado en escala global, con posibles ajustes maltusianos, digamos así. Y con relación a la región, digamos, me parece que no hace falta que me ponga acá a hablar de qué pasa en la región. Creo que, digamos, sufre todos estos efectos súper agravados. No me refiero a la Argentina, que hace lo que puede, digamos, pero en un país que no tiene moneda. Pero, digamos, no tenemos hoy, estamos totalmente desintegrados. Brasil ha perdido completamente el rumbo, no sé si lo podrá recuperar en algún momento, pero me parece que estamos frente a un escenario horrible en este sentido. Por eso me parece que es importante entender estas tendencias y un poco en línea con lo que dijo Daniel ahí, tratar de pensar en términos estratégicos, porque sin duda vamos a fenómenos de cambio. No se restablece el orden anterior a la crisis de 2007, no vamos a ese orden, digamos, liberal, más o menos ordenado, con pocos conflictos internacionales, me parece que no volvemos a ese orden. Así que bueno, cierro por aquí. Muchas gracias, Eduardo, muy interesante. Ahí se están aplaudiendo, muy bien. Bueno, ahora hay una serie de preguntas que tenemos y abrimos el juego a las preguntas, ¿no? Yo tengo acá una que me enviaron para Eduardo, ¿no? Ahí retomando lo último que dijiste, si podés profundizar un poco más las consecuencias del modelo Bolsonaro para la región y para Brasil y para la región en particular. Bolsonaro no tiene ningún modelo, ¿no? Bolsonaro es un caos absoluto, es un bando. Bolsonaro es una mezcla de él y. No toda la coalición, ¿no? Pero él puntualmente, la trayectoria política suya, es un tipo del crimen organizado, a este nivel estoy hablando. De gente vinculado a que son, digamos, escuadrones de la muerte, este tipo de cosas de Río de Janeiro. La peor cloaca de Río de Janeiro, siempre vendiéndose como un ultraderecha, defendiendo la tortura, esto. En un momento de crisis, la derecha no pudo disponer un candidato propio, no logró subir, digamos, imponer un liberal, más o menos vendible, no logró un Macri, no logró una cosa así, que era
tratar de algún candidato del PCDB, que estaba muy desprestigiado. Creo que también lo salpicó mucho el Lavallato, los episodios de corrupción salpicaron también a esa derecha a la que podían haber apostado, apostaban los medios y demás. Y lo único que fue quedando en esa carambola fue Bolsonaro. Después, bueno, recibe apoyo de los norteamericanos, gana la elección, sin ningún plan de nada, vender todo, privatizar todo, prender fuego del Amazonas, ahora el Pantanal, etcétera, para que los terratenientes se apropien de esas tierras, matar a los indios si resisten o lo que sea. Y cuando viene esta pandemia, es bueno, que tenga que morir, que muera, etcétera. El tema es que ahí lo interesante que ha ocurrido en los últimos meses es que una parte de la clase política, el Congreso, César Maya y el otro, no me acuerdo, el presidente del Senado y demás, se ponen de acuerdo y dicen, no, mirá, si no hacemos nada con esta pandemia, explota todo esto. Si hay una explosión social en Brasil, anda a pararla. Nunca pasa, pero puede llegar a pasar. Llega a haber una gran explosión social en Brasil. Es un país donde las favelas están armadas, donde, en fin, puede ser yo no quiero ni imaginar una explosión así, tipo un 2001 en Brasil. Bueno, ahí, bueno, qué sé yo. Y bueno, entonces metieron un auxilio emergencial, un subsidio para la población, que hoy está llegando a prácticamente la mitad de la población. En algunos estados, de hecho, es más lo que una familia cobra por auxilio emergencial que por un salario formal. Es decir, que, no, formal, más lo que ganaría trabajando, no un salario mínimo, que con el auxilio emergencial. Y la cuestión es que esto le empezó a dar al propio Bolsonaro, que él se opuso a estas medidas, y el ministro de Economía todavía se opone y las quiere sacar en breve. Son 600 reales, no es tampoco, es más de $100, que para una sociedad que estaba pasando hambre, literalmente, es mucho. Le comenzó a dar una cierta popularidad a Bolsonaro, al gobierno federal. Es decir, subió en las encuestas, mejoró entre los más pobres principalmente, bajó un poquito, creo que bajó en sectores medios, pero subió en sectores populares. Incluso Nordeste, zonas que eran del PT más. Ahora uno puede decir, no, porque es terrible, ahora la ultraderecha captó. No, pero el tema es que ahí genera una grieta con la propia derecha liberal que lo apoyaba, porque dice, no vinimos acá para subsidiar a los pobres. No era ese el plan. El modelo, no sé quién preguntó por el modelo, no sé, si había un modelo no era subsidio general a los pobres. Pero por otro lado hay algún grupo, aparentemente militares y demás, que dicen, no, mira, con esto podemos reelegir. Sin esto va a estar difícil, porque no tenemos nada, no hay nada para ofrecer, realmente no hay. Con lo que dijo Daniel, la derecha de América Latina no tiene nada para ofrecer, solo represión y mentiras y fake news, y que fue como llegó, pero no sé cuánto se puede sostener un gobierno solo con eso. Y entonces hoy hay una grieta que justamente hay una parte del establishment que poco menos que lo está acusando de comunista a Bolsonaro, y hay una parte del gobierno que dice, no, mira, con esto andás a ver, ganamos la elección, reelegimos. Entonces, en fin, no hay plan de nada, lo que hay es que se va viendo a los tumbos cómo van apareciendo las cosas y en fin, lo interesante es que hoy hay una flor de grieta entre, digamos, algunos sectores del propio gobierno, los que quieren mantener estos subsidios porque ven que les reditúa económicamente. Es mentira lo que dice el otro grupo, que va a quebrar la economía, que la economía ya está quebrada, que el déficit. Sí, el déficit es enorme, pero Brasil tiene muchísimas reservas internacionales. Lo que sí hay es que bajaron mucho la tasa de interés y hay pérdida de reservas, y eso sí me parece que es un peligro, pero el tema es que hay una decisión de bajar la tasa de interés que no se explica muy bien a qué se debe, ¿no? Bien. Acá hay una, Andrea plantea, me gustaría saber si el profesor Crespo considera que la elección de Claver Carone como presidente del BID tendrá algún impacto negativo en lo económico productivo para América Latina, ya que Carone fue propuesto por Estados Unidos, y en qué se podría ese cambio en la conducción del BID. La verdad es que no lo sé. Estados Unidos puso las fichas ahí para poner a este personaje, parte de América Latina se opuso. Me parece que Argentina dio una batalla ahí. No sé si yo me metería en medio de esa tormenta. En esta tormenta trataría de esconderme y que no me vean, ¿no? Porque, digamos,
cualquier piña que me peguen me van a voltear. Y no sé cuánto el BID estaba influyendo. Yo esto lo dejo como pregunta, no sé si alguien acá tiene más información. ¿En qué medida el BID estaba contribuyendo al crecimiento de alguien o subsidiando algo importante? Probablemente apunten a dominar esto del BID como una competencia con los chinos, probablemente que tenga algunos recursos para ofrecer algún proyecto alternativo a algún proyecto que puedan ofrecer los chinos. Esto me parece que puede ser. No creo que tenga efecto ni positivo ni negativo, sino más que nada, si controlan algún recurso, que esto se use como carta de negociación para decir, bueno, mira, te lo subsidio yo, te presto yo, pero no dejes entrar a los chinos. Aparentemente todo lo que me dice gente del gobierno, que está en algunas instancias ahí, que participa en alguna reunión donde aparece algún norteamericano, lo único que quieren los norteamericanos de la región es que no entren los chinos. Es decir, no me dejes entrar a los chinos acá. Y bueno, ¿vos qué me ofreces a cambio de que yo no le abra las puertas a los chinos? Y no sé, vamos a ver. No tienen tampoco lo que dijo Daniel, no tienen nada para ofrecer. Bueno, poné plata. Si querés que no entren los chinos, poné algo. Y no ponen, pero bueno. La idea es frenar a los chinos. Así que probablemente lo del BID sea que le den algún fondo y que esto se pueda usar un poco para la pulseada con los chinos. Es lo que intuyo, no sé muy bien. Bien, Eduardo, hay otra acá. Walter Scheinel dijo hace poco que la pandemia del COVID no tiene una fuerza niveladora contra la desigualdad como otros momentos. ¿Cómo lo ves, Eduardo? En principio parecería que no. No, creo que tiene razón Scheidler. Ojo, la fuerza niveladora que menciona Scheidler en el libro ese que es fantástico, el gran nivelador, digamos, que sacó hace unos años, de la peste negra, no es porque la gente tomó conciencia con la peste negra y vamos a mejorar la distribución del ingreso. El efecto de la peste negra es que mató muchísima gente y cambió, digamos, la relación así tierra-trabajo, digamos. Había mucho más tierra por trabajador, muchos campos quedaron despoblados, abrió una nueva frontera agrícola, digámoslo así, por eso mejora en alguna medida la distribución del ingreso. La mejora aparentemente sí, significativamente. Pero mientras el coronavirus no mate por lo menos 1/3 de la población mundial, no creo que pueda tener un efecto de este tipo y esperemos que no lo tenga, porque, es decir, entonces no veo cómo, así por lo menos como mecanismo económico. Ahora, si esto genera que se tome conciencia, etcétera, pero diría que este fenómeno que estamos viendo en Argentina, de gente que niega el coronavirus, o que dice que es un virus chino, que dice que la cuarentena no sirve, o esta grieta que se generó en torno al coronavirus está en Argentina, está en Brasil, está en Estados Unidos más que en Argentina, más que en Brasil. Estados Unidos está en eso. Entonces no va a tener ese efecto en la medida que nos imponga otro criterio, etcétera, ¿no? Me parece que no, comparto con Scheidler. Bien, ya vamos terminando, ya 1 hora y media digamos, de este conversatorio muy, muy interesante. Acá hay una última pregunta diciendo, ¿qué posibilidades hay de una alianza militar entre China y Rusia para contrarrestar, digamos, la dominación de Estados Unidos? No, aparentemente ya la hay en alguna medida. Había gente ahí en la Universidad de Río, en donde estoy, por quienes tengo bastante respeto, digamos, que lo que dicen es como que hay una especie de división del trabajo, como que China sigue avanzando en lo económico y los rusos, bueno, no es que los rusos abandonan lo económico, pero no tienen con qué dar una batalla económica a los rusos. Los rusos se especializan en lo que saben, que es hacer la guerra, y de hecho es lo que han hecho en Ucrania, es lo que han hecho en Siria, lo que hicieron en Georgia, etc. Es decir, China no participó de ningún evento militar en los últimos años, ¿no? Salvo, bueno, hubo del otro día algo en la frontera con la India, pero fue una escaramuza, entiendo, no es una guerra. En alguna medida eso hubo, digamos, porque acá es un dato importante, y Rusia con todo lo que pasó sigue estando todavía en la frontera tecnológica en algunas, digamos, ramas importantes del área militar, es decir, en aviones, en misiles, bueno, algunas cuestiones también de guerra, tipo guerra híbrida, estas cosas, los rusos
están al frente con los norteamericanos, más que los chinos, por lo menos hasta hace unos años, y dieron algún tipo de colaboración con los chinos, algún tipo de complementación tecnológica, transferencia de tecnologías, etc. Y ahora está todo este programa, que creo que Daniel lo mencionó, que es el tema de la ruta de la seda, que pasa por muchas áreas próximas de Rusia y que involucran en alguna medida a Rusia, financiado por los chinos, y que llega hasta Europa. Así que inevitablemente esto se impone. Ahora, tampoco hay que creer que esto necesariamente va a ser fácil. De hecho, cuando eran dos regímenes comunistas y demás, terminaron divididos y casi terminaron en una guerra. Así que tampoco es tan fácil. Pero sí, por ahora todo indica que, por lo menos en algunas cuestiones cruciales, los chinos y los rusos se mueven juntos. Sí. Bien, esta es una última, antes de cerrar para los dos. Gustavo Santos dice, ¿cómo disciplinar a la élite dirigente argentina para desarrollar un nuevo Estado desarrollista? Difícil pregunta, Gustavo. Y es difícil. El problema de América Latina, entiendo, uno de los problemas, de los tantos que tiene América Latina y siempre tuvo, es que nunca hubo problema y bendición, por otro lado, nunca hubo en la región digamos, presiones del tipo de las que hay en Asia, es decir, algo que discipline para adentro a la élite. El principal enemigo de la élite argentina son los trabajadores, los sindicatos argentinos, no tienen ningún beneficio inmediato con un programa de desarrollo y cosas por el estilo. Y entonces hay cierta coordinación, cierta cohesión en frenar o tratar de frenar cualquier cosa que se haga en esa dirección. Entonces fácil no es. Y si además cuentan con el apoyo de... Creo que hay un audio abierto. Creo que es Daniel. Sí, Daniel, porque da un eco, no sé si vos lo... Ahí, bueno. Si además cuenta con el apoyo de la embajada norteamericana, se hace mucho más complicado. No sé, es difícil. Yo no tengo una respuesta para Argentina, como no la hay para casi toda América Latina. Lo que sí, en Argentina hay más resistencia que en otros lugares, me parece, lo cual también tiene sus problemas porque justamente la hace de alguna manera más conflictiva. En otros países donde hay menos conflicto hay otros problemas hasta más graves, pero no sé cómo se disciplina la élite. No, entiendo lo siguiente, Gustavo, a ver, ¿cuándo se armó algo en América Latina que fue en una dirección opuesta a la inserción internacional en materias primas y demás? Fue cuando se rompió el sistema, fue en la crisis del 30. Cuando se rompió el sistema, cuando vos no tenías cómo insertarte simplemente exportando alguna materia prima, o por lo menos con eso no alcanzaba para mantener la estabilidad política y demás, hubo algunas coaliciones que se armaron para el mercado interno y ese tipo de cosas, tipo Vargas en Brasil, Cárdenas, de alguna manera eso converge finalmente en el peronismo en Argentina, etc. Pero ojo, una desglobalización hoy es mucho más complicada que en el pasado, pero probablemente si se rompe el sistema, o por lo menos hay una cierta contracción del sistema, no va a ser tan fácil para las élites simplemente mantener lo que había y reconectar como conectaron siempre, porque el sistema no va a estar para recibirlo. No sé si me explico. Es decir, entiendo que la coyuntura que se está armando, alguna oportunidad abrirá. Contestando bien, Daniel, gracias. ¿Cómo, Daniel? No te escuché. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Sobre todo el disciplinamiento de la élite en la Argentina. Yo vería dos fases. Una, que se está modificando el sistema de alianzas, o sea, lo que era una élite muy emblocada contra el kirchnerismo, en este momento el Frente de Todos ha logrado ciertos acuerdos
con una asociación agrícola empresaria importante, y con la UIA. Es como que ha fracturado, ha quebrado la hegemonía que tenía el Círculo Rojo en meter a todo el poder económico en contra. En parte porque ese sector ha sido muy defraudado por Macri, perdieron plata, perdieron empresas, casi lo ponen preso, de manera tal de que el sector industrial se siente con cierta empatía con Alberto Fernández, con Culfas, con Guzmán, y hay proyectos como de exportaciones agrícolas industriales bastante ambiciosos que de poder, si no lo frenan ahora, el año que viene podrían generar un efecto rebote, más la vacuna, una interesante visión de que una forma alternativa al manejo de las élites hay en la Argentina, y que podría ser también interesante para otros países de América Latina. O sea, me parece que en algún sentido depende más de uno, de la capacidad que tenga estratégica de lograr alianzas económicas y cierto éxito, básicamente, en el crecimiento económico para el año que viene y en la resolución del COVID. Resolviendo eso, se resuelve políticamente también el triunfo del Frente para Todos en el 2021, y eso amplía su prerrogativa internacionales, y ya también está jugando con lo que va a pasar en Estados Unidos en noviembre de este año. Así que me parece que no podés tener cosas de muy largo plazo, pero sí un corto, mediano plazo en que podés actuar estratégicamente, y que me parece que podría dar, sobre un mundo en que podés poder verlo con cosas muy sombrío, ver oportunidades o signos de esperanza, tanto de vencer al COVID, y con eso el crecimiento económico se expandiría, como también de reformular el sistema económico dominante hasta ahora, con un novedoso peronismo que tiene parte del sector industrial exportador y parte del sector agrario exportador de su lado. Esto lo veo como novedoso e interesante, y como una oportunidad, no de disciplinamiento a lo de Palma, a lo de Corea del Sur, sino de otra naturaleza, hacer socios a los que eran enemigos, compartir un modelo en parte de los que no compartían nada. Esto es algo que me parece que habría que explorar. Bueno. Sí, con relación a lo que dice Daniel, comparto. Tal vez no hay que pensar en cómo se genera el desarrollo y demás, sino cómo se sale de esta coyuntura dramática. Yo lo que veo como el tema más problemático hoy, y si se resolviera eso sería relativamente optimista con Argentina, es el tema del dólar. Es decir, cómo se evita aquí una devaluación, o se acepta una devaluación moderada, pero me parece que se entró en un esquema que es muy difícil, esto del cepo. Pero también es inevitable porque no tenés reservas, es decir, hay poca reserva, hay dos cotizaciones, o X cotizaciones, ¿no? No sé cuántas son, dólar, el contado con liquid, el blue, no sé, hay dólar Netflix. La cuestión es que hay algo que es básico, que lo sabemos todos, digamos, me parece, que es que si hay dos precios para una misma mercancía, no es un problema, porque obviamente todo el mundo va a tratar de vender en una, de comprar en una, en donde está más barato, y vender donde está más caro, y hacer este juguito, y esto es la tendencia. Y veo muy difícil acumular reservas con ese esquema. Ahora, salir de ese esquema es una devaluación, y una devaluación tendría un efecto político complicado. Ahora, veo posible escenario, pero no
No es Y más ahora, no sé en qué medida se puede sostener esto, y esto es macroeconomía, digamos, pero me parece que es así, de corto plazo el problema más complicado que está Sí, planteado. pero ahora está en parte muy inflado por el establishment o parte de ese establishment y Cambiemos para generar un clima destituyente, de modificar la agenda del gobierno, pero tenemos un saldo comercial muy alto. Por eso, pero con un poco que arrimen con los exportadores, van a entrar divisas en un sentido bastante importante. Dos, se va a arreglar con el Fondo Monetario. Apenas se dijo que ya venía el Fondo Monetario acá, bajó toda la atención sobre el dólar y ya van a volver a dar dólares en los bancos. De manera tal de que también es un manejo de corto plazo también, en que creo que está en condiciones de no devaluar a la Argentina y de evitar justamente lo que quieren. Quieren tres cosas, Cambiemos. Que Argentina devalúe, que en el sistema judicial haya presaltum para los jueces que el Senado quiere que vuelvan a su lugar de origen, y bloquear al Parlamento a través de la judicialización, diciendo nosotros no vamos a debatir de forma habitual. Bueno, ahora eso tendría un argumento extra con el tema del sexo en el Parlamento. Pero más allá de eso, creo que la devaluación sería el punto más duro y el golpe más fuerte a aplicarle al gobierno. Y tengo la impresión de que hay cierta expertise económica, hay saldo comercial fuerte, y se va a arreglar con el fondo y hay una negociación con los exportadores. Es un tema de cuenta de capital, es decir, no es un tema comercial, porque efectivamente hay superávit comercial, pero el punto es que, digamos, con una brecha muy grande, y si sigue creciendo la brecha, con una brecha muy grande no hay tendencia a liquidar exportaciones. Si se hicieran unas reservas, yo lo que haría es, termino con el cepo, salgo a vender al dólar blue, a bajar el blue y a reducir la reserva y unificar y chao. Pero si no hay reserva, eso no se puede hacer. Y si no se resuelve eso, estamos complicados porque estamos al borde de una devaluación que puede ser grande y puede reactivar toda la inflación y además con los problemas que todo esto trae. Entonces, si no se sale de esa coyuntura, estamos complicados. El juego es más político que macroeconómico en este momento. Ojalá, pero digo, si no se evita eso, estamos complicados. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero tienen pocas reservas y bueno, de hecho, es el mismo gobierno sabe que si devalúa pierde las elecciones. O sea que para él es una cuestión crucial no devaluar. Y me parece que el manejo político, todavía tienen varias cartas de manejo político para que liquiden los exportadores, para que vengan dólares incluso del Fondo Monetario, para arreglar también el swap chino. Yo tengo la impresión de que es un juego político. De los tres juegos, los tres van a perder la derecha. Va a perder Rosencrantz en la Corte Suprema del Presalto, van a perder los que están tratando de judicializar en el Parlamento y van a perder los que están tratando de hacer una drástica devaluación. Pero creo que es política y justamente me parece la importancia de la capacidad política, de la capacidad estratégica e incluso de la capacidad épica. En algún momento habrá que recuperar cierta movilización y cierta épica y entusiasmo, porque la calle la capturó en este momento la derecha. Pero me parece que hay márgenes económicos y sobre todo políticos de evitar lo que sería un impacto muy serio para el gobierno. No, comparto. El tema lo que digo es que si eso hay que resolverlo. Es decir, acá, un poco en relación a la pregunta de Gustavo,
antes de pensar en el desarrollo, en cómo adiestramos a la élite, etcétera, es evitar una devaluación, o si devaluar, hacer una devaluación moderada en el sentido que la puedas controlar y unificar o lo que sea, porque si tenés una devaluación medio descontrolada, sin reserva, en el estado en que estamos complicadísimos, así en el corto plazo. Muy bien. Bueno, qué debate interesante realmente. Podemos seguir. Ya casi estamos 2 horas de este conversatorio, muy, muy interesante. Un aporte importante no solo para el debate de la agenda de hoy que vemos en los medios de comunicación, sino también para el diplomado. Estos temas integran varios ejes temáticos que venimos desarrollando. Así que bueno, simplemente agradecerles a todos. Eduardo, muchas gracias por tu aporte. Daniel, también, muchas gracias por el aporte, por el debate. Agradecemos también a Alejandro Casalí, que estuvo participando, a Alejandra Raskowski, también del área que estuvo participando. Hay un comunicado de Cristina que justo se le cortó la luz, manda saludos a todos, pide disculpas, pero bueno, habitualmente tiene ella esos problemas, así que les manda un saludo a todos. Así que bueno, esta clase ha sido grabada, así que digamos, van a poder verla después en la página. Así que muchas gracias a los 3, a los 2 y a todos los participantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias también, Jorge, a vos, a Cristina, a Daniel, Alejandro, que lo vi entrar tarde. Alejandro, ahí está. Muchas gracias también, un abrazo. Hablamos la otra vez, pero no nos vimos. Y bueno, un abrazo a todos y a todos los participantes que escucharon aquí tu sumatura hasta ahora. Muchas gracias. Se desconectaron un poco, así que bueno, les agradezco también. Gracias a todos y a todas. Lo único que siento es que siempre que estabas vos por acá, Eduardo, teníamos algún encuentro presencial, alguna reunión, algún almuerzo, bueno, ya lo dejaremos post-COVID, digamos. Está bien. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.